Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversación en 40 Libros, un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy nos acompaña Juan Torres León, periodista, diplomado en Gestión Cultural y Museología. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Víctor, estoy bastante bien, gustoso de participar en esta entrevista que por lo general uno la hace, entonces como extraño que te entrevisten a ti, así que eh, esperando ahí cómo va a salir pues, para conversar acerca de literatura, poesía, patrimonio junto a este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación, Juan. Bueno, somos compañeros de trabajo del área de cultura de Fundación CEPA. Claro, uno piensa que es medio, no sé, extraño que, que entre los compañeros podamos hacer entrevistas, pero creo que es de gran valor rescatar, ¿cierto? El trabajo que uno hace, que uno desarrolla en las diferentes comunidades de Lota, Coronel y Tomé, donde desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, para que igual la gente se interiorice un poquito más, ¿cierto?, de este trabajo, Juan Torres León es periodista, diplomado en gestión cultural y museología. Su trabajo está enfocado en la puesta en valor del patrimonio y la identidad de la zona del carbón. Ha trabajado para distintas fundaciones, municipalidades y el Consejo de la Cultura. Ha realizado talleres, mediaciones culturales, guiaturas y publicaciones de libros en las comunas de Coronel, Lota, Curanilagua y San Rosendo. Actualmente es el encargado de la unidad de patrimonio del área de cultura de la Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. ¿Cómo estuvo, Juan? ¿Está bien o no? Y suena harto, suena Suena bien. harto, sí. Juan, Sí. ya para ir de lleno en esta conversación, en esta entrevista, ¿cómo te has sentido tú en este periodo de pandemia? Mira, han sido distintos periodos de cómo sentirse, de cuando comenzó todo esto, toda esa psicosis que había, de que el virus era totalmente mortal y todos nos tiramos lisofor, cloro, a todo lo que compramos a nosotros mismos para saber que no estamos contagiados y no íbamos a contagiar nada. Pero a través del tiempo, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta de que todo esto era tratable, no toda la gente caía al hospital, había tratamiento, ¿cierto? Y finalmente salió una vacuna. Entonces, de estar de una preocupación de acá arriba, uno la fue bajando, ya fue nivelando y ya se siente de cierta manera con más normalidad. Más ahora que estamos en fase 3, que tú puedes salir fin de semana, poder ir a la playa, me encanta ir a caminar a la playa, entonces, y ya uno ya se siente bastante bien, bastante mejor, bastante recuperado en vida, por decirlo de alguna manera. Claro, uno se recupera, ¿cierto? Dando estos espacios, estas caminatas que uno echaba de menos, estas visitas a diferentes lugares, ya sea como tú, Ujú. bueno, vives en Lota, siempre recorres, ¿cierto? Todos los sectores patrimoniales de la ciudad. A veces uno, bueno, te echa de menos ese tipo de cosas. El parque, ir a Claro, caminar, la playa, claro. El eh, salir a comer, el salir a comer, una cosa claro, tan cotidiana, ¿sí? nosotros nos gusta salir a comer, tenemos hartas picas también, pero ya algunas ya se pueden visitar ya, pues. Entonces ya es bastante liberador, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya para comenzar, ¿cierto? De hacerte algunas preguntas, Juan. Bueno, tú eres hijo de padre minero, ¿cierto? Ujú. De madre artista. Tu madre se dedica a la A la pintura. pintura, sí. Sí, tiene muchos Ujú, trabajos que ahí publica por Face y está en la ujú. agrupación de pintores de Lota. Le enviamos un saludo igual a don Oscar, que preside esa agrupación. Si no me equivoco, ¿eh? Si no sé si está ahí todavía de No sé si presidente. claro, no sé si es actualizado la directiva. Ah, ok. Juan, bueno, viniendo de una familia de obrera, ¿cierto? Igual con un enfoque artístico, eh, bueno, conociendo igual a tu hermana, a la Judith, Mariela. eh, a la Mariela que trabaja con nosotros, ¿cierto? Educadora de párvulo. ¿Toda tu familia ha estado ligada a este ámbito del trabajo social, del trabajo comunitario, del trabajo Educativo.
artístico-cultural, se podría decir, y de Sí. rescate de la memoria en Lota. Desde ahí, ¿podrías comentar un poquito cómo fueron tus inicios en este mundo cultural, patrimonial? Mira, patrimonial, si es patrimonial, eh, puedo decirte de que toda esta inquietud por el tema de la cultura y el patrimonio, bueno, por la cultura ya venía haciendo actividades culturales en el año 90. En el año 90 formamos una agrupación que se llamaba, pomposamente nos decían algunos, Movimiento por el Arte del Carbón, que estaba conformada por escritores, poetas. Ahí está el Quique, Noemi Campo, de Portiño, también estaba el grupo Plástica 10 con Dimitri, con el profesor Catalán, había una agrupación de teatro y hacíamos distintas actividades en Lota, en la biblioteca, en espacios públicos, intervenciones en aquella época. Eso fue como trabajo, hicimos harto ruido, harto movimiento, una revista literaria que se llamaba Génesis, que era una revista que se escribía entregaban los poemas escritos a máquina y después se recortaban, se pegaban en una hoja con recortes de diario y después se fotocopiaba y se vendía esa revista y era más que nada para comprar o seguir pagando la fotocopia. No había lucro porque eran pocos números que también sacaban. Pero en mí la escritura ha estado desde pequeño porque yo me acordaba cuando me invitaste a esta entrevista de que cuando niño a mí me encantaba escribir historias de ciencia ficción, lo que era literatura fantástica. Entonces yo me acuerdo que tenía publicaciones que eran unas cuadernitos chiquititos cuadrados y ahí me fascinaban esas libretas. Entonces ahí yo escribía historias de viaje al espacio, mundos paralelos. Estamos hablando en 77, 78, cuando era niño, quizá un poquito antes. Y todos esos trabajos yo lo escondí porque no pensaba que podrían ser, no sé, importantes, ¿no? Sino que lo escribía y después lo metía debajo del colchón y con el tiempo, después cuando se ordenaba, se iban botando y ahí se veía la historia a otro mundo, al mundo fantástico de la basura. Y después más grande, ya cuando tenía como 16 años, retomé nuevamente la poesía. Y lo que fue entre mi niñez y la adolescencia, un gran periodo ahí de no escritura porque era niño, pues entonces tenía que hacer lo que hacían los niños de la época, jugar a la pelota, ir al cerro, a recolectar cosas, a cazar lagartijas, qué sé yo, ir a bañarse el verano a la playa, ir a recolectar zarzamora. Entonces eran esas cosas que hacía, pues y después ya fui retomando nuevamente porque siempre me gustó leer y cuando tú lees también sientes la necesidad de poder escribir. Y empecé escribiendo poesía, sigo escribiendo poesía y hay unos cuantos cuentos por ahí que nunca terminé, pero sí la poesía me fue marcando y como te decía al principio, en los 90 ya comencé a hacer un trabajo así cultural, me refiero a un trabajo cultural que estoy asociado con otras personas, ¿cierto? Para poder hacer difusión de lo que hacemos, lo que pensamos y de lo que escribimos. En este caso nosotros, y los pintores también hacían lo mismo, y los que hacían teatro también hacían lo mismo, que eran parte de nosotros que hacíamos teatro. Yo no hacía teatro, sí, pero había compañeros que escribían poesía y hacían teatro también. Entonces, fue un momento bien bonito ahí en el Plástica 10. Ahí recuerdo que Sempros nos dio un espacio para que nos juntáramos y hicimos actividades en la plaza, en la biblioteca, hicimos hasta intervenciones, lo que hoy se conocen como intervención, hicimos ahí escribiendo, actuando y exponiendo. Sí que fue bastante bonito ese periodo, fueron 2 años. Estuvo la María Teresa Pérez, que tú le entrevistaste hace un Sí, justo tiempo. te iba a comentar eso, Claro, que en su ella entrevista también fue igual parte, te recordó y te envió saludos. claro, así que sí, también participó ella en ese tiempo de Juan, agrupación. y desde ese tiempo, desde los años 90, donde empezaste ya a participar con estos grupos, ¿tú
contabas que te gustaba el ámbito literario, ya sea de ficción, ¿cierto? Historia, de pasar por poesía, pero ¿cuáles fueron tus primeros trabajos y en qué temática? Mira, ya escribiendo así ya como formalmente fue la poesía. Fue la poesía y escribí varios textos, pero a lo que me faltaba era quizás unidad, unidad de todo lo que, poemas que escribía, unidad. Y me acuerdo de que finalmente escribí varios poemas y estaban como sueltos, dispersos. Entonces finalmente decidí juntar todos esos poemas que tenían como una unidad temática y publiqué un pequeño libro artesanal que se llamó El reloj de los tejados, que es una antología breve, dice acá abajo, ¿eh? Que le saqué de hecho propiedad intelectual, ¿cierto? Y lo publiqué, me acuerdo que saqué como 50 números, son bien parecidos a la revista de movilización literaria, la que se llama Marcos Cabal acá en Concepción, de hecho se lo copié, el formato que me gustaba. Y sí, claro, y saqué ese libro que reunía poemas de los años 90 al 97, que también era un periodo, también dejé de escribir porque yo vivía aquí en Lota, salí del liceo y me fui a trabajar a Santiago, a buscar mi oportunidad. Ahí estuve trabajando en fábricas, haciendo cubiertos, en restaurantes, primero como copero, después como mesero. Y como escribía, y en la SEC de Santiago tenía unos amigos que les gustaba lo que había escrito en ese tiempo y que aparecían acá en esos poemas, me llegó la invitación de un profe, Osvaldo Ulloa, a participar de un taller a la Universidad Arcis. Entré a la universidad, al taller, y el profesor me recomendó la universidad, pues. Y entonces, raya para la suma, dije yo, gano como mesero, gano esto, trabajo este es mi horario, y me metí a estudiar periodismo después del taller de literario. Y hasta que me titulé, escribí algunos trabajos ahí que están ahí todavía terminados, pero están sin publicar. Entre ellos está también, un corpus, un poema llamado Homo sapiens el vagabundo, que es la historia de un vagabundo que me encontré un día en Concepción, que estaba sentado afuera del banco de un banco, sentado en un tarro, con su ropa de vagabundo, ¿cierto? Gris, con una barba, y tenía como atravesado como un rollo de alambre, y estaba sentado así como pensando tremendamente profundo, ¿sí? Ido de donde estaba sentado, y me provocó lo que se llama la inspiración. Y cada vez que veía a este señor, escribía una crónica de dónde estaba, y de una manera poética, y finalmente se convirtió en un texto literario que está inédito, pero que está terminado. De todo ese proceso de estudiante en Santiago, bueno, después te titulas, ¿cierto? Y te vienes a Lota, empiezas tu trabajo en las bibliotecas comunitarias en el sector del Blanco. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo llegaste tú allá, Juan? Mira, yo conocí el SEBA por los libros. Los libros, el taller que ustedes tenían, el fomento lector, donde estabas tú, estabas aquí, que es cierto. Y ahí conocí el SEBA y me gustó mucho. Y yo dije, pues, sería interesante poder trabajar acá. Y en 2004, ya cuando ya estaba titulado, me titulé en 2003, y en 2004 me vine a Lota porque ya no quería estar en Santiago, quería estar acá en mi región. Y en 2004 se presentó una oportunidad para poder trabajar en el Blanco, el Blanco ahí en la biblioteca comunitaria, y también trabajar lo que era la capacitación, no capacitación, la Alfabetización digital. digital. Y me vine a trabajar, pues, después de una entrevista, ¿cierto? Quedé, y había leído un libro, que me preguntaron qué libro había leído. Entonces quedé, ¿cierto? Y quedé en 2004, ¿cierto? Estuve trabajando ahí con los vecinos, con los niños, así hacíamos mesas de conversación de los libros que le tocaba leer, porque la biblioteca la armamos de acuerdo al requerimiento de libros que ellos le habían pedido en sus establecimientos de educación, así que compramos esos libros, los adquirimos, y después, para los que tenían problemas de comprensión lectora, hacíamos unas mesas redondas donde conversábamos del libro. Entonces a todos les quedaba claro qué era la historia, quién eran los personajes, cuáles eran las acciones que ocurrían dentro del relato. Entonces eso también nos ayudó a
a que los niños posiblemente les fue bien en las pruebas. Y después de eso me pasé al pabellón 83 a trabajar con Benjamín. Tuve algunos años trabajando con él, cortado porque como estaba recién comenzando a trabajar y necesitaba currículum, entonces trabajé un tiempo con él, después me fui a trabajar al Consejo de la Cultura, después estuve trabajando en otra fundación, me vine a la Fundación SEBA de nuevo, después me fui de la fundación, me fui a trabajar a otro lugar, también trabajé como independiente, entonces siempre he estado así para poder, es que me gusta hacer varias cosas a la vez, pues me cuesta quedar mucho tiempo en un lugar. Entonces, como empezar de nuevo en otro lugar es como reactivarte. Entonces, siempre he estado así. Pues. Y así fui adquiriendo experiencia, conocimiento, me fui dando a conocer el trabajo que yo estaba haciendo. Y también ya a partir de esa época me volví a conectar con Lota porque... ¿Empezaste a trabajar en la municipalidad igual? Así trabajaba ahí como parte del equipo, primero ahí como la gestión de Venecia, como la unidad de patrimonio, y después con Marchán en turismo. Ahí hicimos varias ferias artesanales y con la particularidad de que pudimos agrupar a varios artesanos, vendedores de souvenir, tipo de artesanía, y poder que ellos participaran en la feria y pudieran tener un lugar donde ellos pudieran vender sus productos. Así que eso fue también, hay que rescatar de las personas que estuvieron ahí. Pero principalmente me vine a Lota, me volví a Lota después que me titulé, porque quería aportar, porque mira, cuando yo me fui de Lota, pasó algo, me fui con un ruido en la cabeza, con un ruido de que ya venía el cierre de la mina, ¿cierto? Ya estaba más que anunciado, y hablaban de patrimonio, ¿eh? Patrimonio para allá, patrimonio para acá, patrimonio, hay que ir a Canadá, me acuerdo. O alguien decía, alcalde, yo las conversaciones que escuchaba en la calle, cuando pasar el alcalde con sus asesores, no, pongámosle esto a los pabellones y va a quedar patrimonial, va a venir la gente a ver, como si tú le pusieras un objeto, la gente iba a venir. Entonces nadie explicaba, yo era niño, todavía joven, nadie explicaba qué era patrimonio, en qué consistía el patrimonio Lota. Entonces me fui, ¿cierto? Y después cuando iba a dar cuando llegó la titulación, yo tenía varios temas. Y en ese tiempo me acuerdo que salió en el diario, los diarios, la postulación de Sewell y Hamilton como Patrimonio de la Humanidad. Y yo leí los reportajes que salieron en los diarios, y yo, pero si Lota tiene esto y tiene más, y hay gente que está viviendo ahí. Entonces dije yo, mi tesis tiene que ser de Lota. Y entonces ahí empecé a buscar bibliografía con respecto al tema patrimonial. Me acuerdo que encontré una página fabulosa que se llama Ciudad Arqueología Virtual, naya.com.ar, donde encontré una bibliografía súper buena que me orientó a armar mi tesis, que se llamó Lota Ciudad Patrimonial, que en el fondo era una propuesta para declarar Lota zona típica, porque antes declaraba patrimonio de la humanidad tiene que ser declarada zona típica. Entonces, mi tesis fue con respecto a eso, una propuesta para declarar Lota como zona típica. Después de Olipacán, la verdad que no era muy nuevo el tema, así que nadie me mucho en cuenta, y ahí, en esa tesis, hay una parte donde tú problematizas, ¿cierto? Todo lo que es el contexto, el patrimonio, cómo está el Estado, cuáles son las cosas que hay que hacer y todo, y una clasificación del patrimonio. Y esa tesis, ¿cierto?, me permitió postular a un fondar, y pude sacar y publicar mi parte de la tesis, que ya no se llamó Lota Ciudad Patrimonial, sino que se llamó Lota Bienes Culturales. Este fue el primer libro que se salió de Lota, donde justamente me sirvió para explicar qué era el patrimonio, para explicarme a mí primero qué era el patrimonio y cómo estaba clasificado y en qué consistía. Y ese fue el 2007, y después el 2015 saqué una segunda edición del libro, más conocido de todo, ¿cierto? Que una edición actualizada. Acá lo tenemos igual, Juan, acá. Sí. Qué buena. Sí. Y fue justamente eso, para justamente
lo hice y me acuerdo que, de hecho, vi en varios colegios de acá el libro, justamente para que ayudara a explicar qué es patrimonio, en qué consiste el patrimonio, para qué sirve el patrimonio y en caso en qué está dividido, cómo podemos clasificar el patrimonio, ¿cierto? Para que darle más valor. Claro, este Y libro ese igual, fue. justamente como dices tú, Juan, es un libro que es ideal para, bueno, todas las personas, pero yo creo que viene a ser un gran aporte sobre todo para los estudiantes, porque tiene desde el patrimonio colonial, ¿cierto? Tiene la historia de los pabellones, la cerámica, bueno, todo lo que tiene que ver con la presentación, ¿cierto?, de este patrimonio tangible e intangible de la ciudad, recorre todo lo que tiene que ver el ámbito de la feria, el orfeón, bueno, y muchas historias más también de mujeres, de la música, ¿cierto? El folclore minero, el himno del minero, el patrimonio intangible, como decía anterior, y intangible. Entonces es un material muy bueno donde uno puede aprender mucho y sobre todo en este periodo, ¿cierto? Que como tú dices, estamos impulsando a Lota como patrimonio de la humanidad y qué mejor tener esa base, ¿cierto? Ese conocimiento desde un local, de una persona que es lotina, ¿cierto? Que una persona que vivió toda su vida acá, que es de hijo de minero y que viene, ¿cierto? Se va a estudiar a Santiago, vuelve y vuelve a sus raíces, ¿cierto? Y vemos este libro, ¿cierto? Tu publicación de Lota, Bienes Culturales por Juan Torres León, donde resalta, ¿cierto? Todo el trabajo, toda la investigación que tuviste durante mucho tiempo para hacer este libro. ¿Cómo te sientes ya ha pasado un tiempo, ¿cierto? Y ver este producto que fue muy... cuando hiciste, bueno, sacaste una segunda edición también, porque la primera se te fue, pero volando, ¿cierto? La venta de estos libros. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes tú, Juan, al publicar desde tu mirada como periodista, desde tu mirada patrimonial? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo ves esta publicación? Mire, yo lo sentía necesario, justamente porque no había claridad con respecto a qué era patrimonio, en qué consistía, cómo se puede trabajar con patrimonio y en qué consistía el patrimonio de Lota. Entonces yo lo encontré necesario. Y, y afortunadamente, en ese tiempo, el Consejo de la Cultura, hoy Ministerio de la Cultura, presenté estos proyectos y me pudo financiar el libro, la primera edición, ¿cierto?, del 2007 y también la del 2015. Entonces, yo en ese sentido me siento bastante satisfecho y uno de mis objetivos era poder contribuir. Y creo que a través de este libro pude contribuir un poco a esto de poder explicar qué es patrimonio, en qué consiste, cómo se puede clasificar el patrimonio, porque lo que hice yo fue una clasificación, llamemos arbitraria en este sentido, pero que sí nos permite, ¿cierto?, mirar el patrimonio de una mirada más, llamemos pedagógica, si hay estudiante quien va a leer el libro, sepa de dónde comienza la historia de Lota, cómo se clasifica esta historia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y cuáles son las características de este patrimonio. Porque el libro en sí no es un libro de historia, es un libro de patrimonio, ¿cierto? Que ocupa elementos de la historia para explicar, qué sé yo, el tema de la identidad, el tema de la pertenencia, el tema de poder remirar Lota, porque nosotros, siempre lo digo, que estamos tan acostumbrados a vivir en Lota, ¿cierto? De que nos vemos como lo ven los ojos de afuera, el patrimonio, o como ven los ojos de afuera los pabellones, los piques, o como ven la gente de afuera a las personas que viven acá. Bueno, Juan, bueno, también, como dices tú, parte de tu tesis esta la pones acá y la pones en valor en este libro, pero también has trabajado en diferentes talleres de la memoria en las zonas típicas, por ejemplo, ya sea en Schwager, en Maule, ¿cierto? En Hualpén,
estuviste también en Curanilahue haciendo trabajo. En ese periodo estuviste trabajando en el Consejo de la Cultura a nivel regional. ¿Qué tal esa experiencia, Juan? Porque igual de ahí trabajas directamente con la gente, tomas su relato, ¿cierto? Las vivencias de ellos y la plasmas también en una memoria. Y esto también, bueno, son diferentes libros también que han editado junto con otros compañeros de trabajo, o también en un colectivo. ¿Cómo fue ese periodo, Juan? ¿Cómo llegaste a eso, a trabajar en las diferentes comunas? Mira, ese programa que se llamó Creando Chile en mi barrio, que era un programa nacional que consistía en trabajar en un barrio de una comuna con ciertas características de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Se cuesta un Esa poco. misma. Sí, entonces, eh, habían varias comunas. Estaba Curanilahue, estaba Lota, estaba Coronel, el sector de Schwager, estaba Plaza Cruz, Los Ángeles, también había en Hualpén, Talcahuano, pero a nivel nacional. Y este programa consistía en poder trabajar con los vecinos del barrio. A nosotros en Curanilahue me tocó trabajar con el barrio Chilencito. Y con los vecinos del barrio Chilencito, que lo componían 3 juntas de vecinos, hicimos una programación anual que tenía que ver con el tema de capacitaciones, talleres, acceso a ver actividades culturales como ópera, conciertos, llevar artistas al barrio. Entonces con ellos acordamos hacer una programación anual, ¿cierto? Que se financiaba y esa se licitaba y ahí se contrataban todos los servicios que se habían programado en esa programación. Y también con los vecinos sacamos un libro, se llama Chilencito Nuestra Historia, que acá cuenta la historia del barrio, ¿cierto? A través de entrevistas, rescate del álbum familiar, recuperamos la historia del barrio, tanto la historia de los forestales, gente que llegó a Buena Esperanza, los santiaguinos que llegaron a ese sector. Buena Esperanza era un campamento forestal, también era muy parecido a las ciudades industriales del carbón, era cerrado, ¿cierto? Ahí vivían los operarios y para el golpe de Estado, ¿cierto? Todas esas personas que trabajaban ahí, que estos bosques no eran de la celulosa de Arauco, sino que se licitan, ¿cierto? Se pasan a esta empresa gigantesca y las personas que están ahí fueron sacadas porque la empresa ya no necesitaba ese tipo de forma de trabajar, sino que fueron desalojadas, ¿cierto? Y llevadas a Curanilahue, al barrio Chiancito, donde tuvieron que rehacer sus vidas. Entonces hay historias Esta historia, ¿cierto?, de Curanilahue, Juan, bueno, fue en el 2009, donde conoce a diferentes dirigentes de ahí del sector Chillancito, donde me llevaste una vez que pasamos a Curanilahue, ¿recuerdas? Y te recibieron con mucho cariño. Te recordaban con harto cariño, y sobre todo el trabajo que realizaste y la huella que dejaste en ese lugar. Eh, Uno se emociona cuando ve este tipo de cosas porque, claro, cuando uno habla, está bien, pues uno puede hablar, decir cosas, hasta inventar algunas cosas, pero lo tuyo es real, o sea, fue realmente la comunidad del sector Chillancito te recibe con mucha alegría, nos invitaron a tomar once, y todavía quedan esos lazos de amistad, ese lazo de trabajo que tuviste con ellos, ¿cierto? Y justamente para rescatar esta historia cultural del sector Chillancito. ¿Cómo te sientes tú cuando pasa esto, después de tanto tiempo, tú regresas a la ciudad, a Curanilahue, y te reciben de esta forma? Satisfecho, contento de que el trabajo que hiciste con ellos, tú no lo, tú no lo impusiste. Ellos, llegamos, es un trabajo que se conversó, se acordó, pero no era solamente el trabajo, sino que también el tema de los afectos, porque nosotros tuvimos que ganarnos la confianza de los vecinos, con mi compañera Maquelin, que trabajamos y poníamos una dupla. Una vez que nos ganamos la confianza, después ya nos quedamos a tomar once, a almorzar,
a veces no teníamos que quedar allá en el barrio. Entonces, las tres juntas de vecinos, más el centro cultural que había ahí, el Lotario Bles. Y alguna iglesia evangélica que fueron súper también cooperativas y trabajaron con nosotros, cosa que uno a veces no espera de ellos, porque uno piensa que puede ser más territoriales con su agrupación, pero sí pudimos trabajar con todos ellos y uno llegó ahí como es, ¿cierto? No llegó mostrando títulos, sino que llegó con el deseo de trabajar, de dialogar, de conversar con ellos y demostrar que la programación que hicimos la cumplimos de acuerdo a cómo lo habíamos establecido, y también el hecho de que se generan amistad. Pues, tú estás trabajando 2 años con ellos, donde demostraste que sí eras una persona que sí cumplía y que también era una buena persona, pues en el fondo se trata de ser buenas personas para poder trabajar con otras personas. Y si hablamos de buenas personas, tenemos que tocar el tema de Puchoco y Maule, ¿cierto? En la zona típica, donde también hiciste un trabajo de taller de la memoria, donde también se editó un libro que fue financiado por Fundación CEPAS. Ahí fuiste el Claro, coautor con Pego. José Luis Moraga, claro. Sí, sí, fue este libro que hicimos ahí, con financiamiento CEPAS y del gobierno regional. El 2% de Cultura Sí. financió este libro que patrocinó Fundación CEPAS, o Fundación CEPAS fue parte de él, y también trabajamos el rescate de álbum familiar. Este fue del 2015. El 2015 lo hicimos con José Luis, y estuvimos trabajando también el rescate de fotografías, entrevistas, talleres que hicimos con los distintos vecinos para saber qué historia íbamos a rescatar, qué personajes, a qué personas escribían en el barrio, para que también ellos nos pudieran cooperar con su escritura. Así que hay fotografías de Evangelina Melani, que tiene su tío que Bueno, recordar tiene. igual que esas fotografías quedaron y fueron aportadas también para la comunidad. Sí, también esto también incluía una exposición fotográfica. Y la mayoría de las fotos son de Evangelina Melani, Nina, que fue también vecina mía en Chuaca, porque yo también vivía en Chuaca. Si bien nací en Lota, entre el 73 y el 87 yo me viví en Chuaca, o sea, viví mi niñez y parte de la adolescencia allá. Entonces, para mí también fue reencontrarme también con Puchoco Chuaca, que fue Puchoco, que fue también mi lugar donde yo crecí. Así que, y también anteriormente hicimos un trabajo también, a mí me tocó cerrar el programa de Creando Chile en mi barrio, allá en Schwager, en Puchoco. Y también en ese tiempo sacamos 2 libros, Ese trabajo fue en el con 2010, el que estuviste 2010. trabajando en el Consejo de la Cultura y las Artes. Sí, sí, ahí fue y sacamos 2 libros, un libro de un álbum familiar sacamos, que eso lo hicimos con Ilustrosa, Carlos Ilustrosa sí, Carolina Troza estuvo trabajando ahí como consultora, y con nosotros sacamos el libro el otro libro del barrio Buchocochuaque, ¿cierto? Que son historias, vivencias, ¿cierto? Toda escrita por los vecinos del sector. Y acá nosotros ahí fuimos compiladores nomás en ese libro. Y también sacamos unos pendones patrimoniales ahí, que fueron 12. Está ahí en la junta de vecinos de don Rubén, ahí se pueden encontrar esos pendones, historia ahí de Buchoco. Entonces, se ha hecho un trabajo bastante eh, seguido ahí con respecto al rescate del patrimonio. Bueno, de ahí te da un salto también, te vaya a Hualpén, ¿cierto? Ahí con el libro Terremoto a Terremoto, si no me equivoco, en el 2017. Sí, ahí trabajé con Elizabeth Aguilera. Dos Le mandamos un trabajamos saludo a ahí, la señora Elizabeth Aguilera de la Mesa un de abrazo. Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota. Sí, ahí, con ella estuvimos trabajando y sacamos ese libro, que son de las poblaciones que están aledañas a ENAP, y que van a ser relocalizadas. Hay todavía un conflicto social que todavía no ha sido resuelto, pero sí quisieron sacar un libro para testimoniar cómo era la vida en esas poblaciones, o cómo se crearon, o qué está pasando. Entonces se hizo un rescate de historias barriales ahí con Elizabeth. Y se sacó este libro también, no tengo ningún ejemplar aquí a la mano, pero se sacó ese libro
Así que buen partner la Isla Aguilera para trabajar con ella. Así que nos salió un producto súper lindo, un libro súper lindo también. Hay Mira, dos y ese formatos que trabajo se llaman. asociativo que tiene es interesante, Juana, porque, bueno, sale el trabajo, ¿cierto?, desde las comunidades, pero también es un trabajo asociativo con los diferentes agentes culturales que tiene nuestra ciudad. Ya trabajaste con José Luis, ¿cierto? Trabajaste en Curanilahue, con diferentes juntas de vecinos, con la señora Elizabeth, siempre ahí ligado a terceros, siempre ligado a hacer un trabajo en conjunto, un trabajo que viene no individualista, ¿cierto? Y que eso también deja mucho que aportar desde la mirada también desde las personas, y no solamente desde una sola mirada, sino que de un colectivo. Así es que esa es la idea cuando uno trabaja en cultura, en patrimonio, no es un trabajo personal, es un trabajo colectivo. La cultura es colectiva, el patrimonio es colectivo, la identidad es colectiva. Entonces, tú no puedes hacer un trabajo donde sea el yo, sino que sea el nosotros. Entonces, eh, bueno, así me gusta trabajar a mí porque lo que yo no sé lo sabe la otra persona y tú te complementas. Entonces, uno no puede llegar diciendo que lo sabes todo cuando va a hacer un trabajo, sino que también es un aprendizaje de equipo y aprendizaje al territorio donde tú vas a trabajar. Y con respecto a lo mismo también, pues, hay una versión que lo contaron mis viejos, una edición especial que hicimos de San Rosento. Justamente te iba a tocar ese tema con Claro. relación a lo que habíamos tocado anteriormente del trabajo colectivo. Este trabajo, ¿cierto? Me lo contaron mis viejos, historias ferroviarias de San Rosendo, que tiene aportes de FESUR, ¿cierto? Fundación CEPA, y donde fuiste también coautor con José Luis Moraga, un gran periodista, ¿cierto? De nuestra zona y que trabajó en cultura con nosotros un tiempo también en el Pabellón 83 y Fundación CEPA. Desde ahí, desde esa historia, ¿cierto? Desde esos relatos, de esos cuentos, de las vivencias de las personas, y también este trabajo que viene realizando Fundación CEPA y Pabellón 83 con el libro Me lo contaron mis viejos, Historia de la Cuenca del Carbón, donde se toma esta El idea, modelo. ¿cierto? Y se lleva a San Sí. Rosendo. Cuéntanos un poquito cómo nace toda esta historia, cómo fueron ahí encasillando este producto lotino y llevarlo a San Rosendo. Mira, esto a mí me invitaron a sumarme. Esto comenzó con Mario Cabrera. ¿Tú sabes quién es Mario Cabrera? nuestro, nuestro presidente y compañero de Fundación CEPA de años. Y me invitó a que me sumara a este proyecto que estaba conversando con FESUR para poder hacer un rescate, ¿cierto?, de lo que era historia y vivencias y el rescate de la identidad de San Rosendo. Y también con el apoyo también, como dices tú, de FESUR, y también con Felipe Muñoz, que fue que también era nuestro hombre del terreno, que nos fue orientando a cuáles eran las personas que teníamos que entrevistar. Y este libro se hizo de dos maneras, o de tres maneras. Una, el rescate de algún familiar. Una parte incluía un concurso literario para estudiantes nacionales, y para estudiantes de San Rosendo y Laja, que están juntitas. Entonces hicimos la promoción, la invitación a los estudiantes a escribir cuentos o relatos vinculados al tema ferroviario, y el que para jóvenes y para adultos fue de carácter nacional. Hicimos trabajo de Santiago, Linares, Rancagua, Concepción, así que nos fue bastante bien con la convocatoria, y eso que tuvimos poco tiempo para hacerlo, porque el libro lo tuvimos que hacer en 6 meses. Entonces, ahí estuvimos con los tres trabajando como chinos, ahí estuvimos trabajando para poder entregar este libro que se habían acordado con FESUR. Y una segunda parte son entrevistas a ferroviarios y personas que trabajaron también donde está la estación, personas que vendían, personas que atendían el hotel que había ahí. Entonces, también una entrevista al Orfeón que hubo de San Rosendo. Entonces, fue un trabajo, me acuerdo que hicimos a full. Todos los días había que entregar a lo menos 2 relatos. Ahí estamos, y mal el rescate, me acuerdo que íbamos con el computador para allá, íbamos con el escáner, la mochila y partíamos.
entrevistaban a la persona, estaba entrevistando, el otro estaba escaneando la fotografía, después para la selección, promocionando el concurso literario. Conocimos San Rosendo, lugares súper rurales, escuelas donde habían poquitos niños y había una sola profesora, otras que estaban más adentro y también que tenían muy buen rendimiento escolar porque eran poquitos y el equipo de profesores podía trabajar de manera personalizada con estos niños. Entonces fue súper grato conocer también San Rosendo de esa manera. Mira qué interesante. Bueno, ese libro, bueno, igual lo tenemos en el centro de documentación, ¿cierto? Donde las personas, Sí. los amigos que quieran ir a consultar por este libro de historias de San Rosendo, ¿cierto? Del ferrocarril, lo pueden hacer en forma gratuita. Pueden llegar al Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 y ahí en el centro de documentación pueden adquirir este libro para poder leer en sala o llevarlo por un tiempo a la casa. Uh-huh. Tocaste un tema muy importante, que bueno, de San Rosendo entrevistaron a la gente de Orfeón, pero también en Lota tenemos un Orfeón, ¿cierto? Y ahí sacaste el libro, la memoria de Orfeón de Lota en el 2012. Y Sí. que antiguamente creo que había muy poco sobre la historia del Orfeón de Lota y el proceso también que ha habido durante todos estos años, porque igual después del cierre de las minas no tenían espacio donde estar, ¿cierto? Se cerró después la Casa de la Cultura, ahí estaban buscando un lugar donde poder seguir practicando. Pero tú nace también esta inquietud, ¿cierto? Y empiezas a buscar material y quieres poner en valor también el Orfeón de Lota y sacas este libro. ¿Qué tal esta experiencia, Juan? ¿Cómo surge también este rescate, ¿cierto? De la memoria del Orfeón? Mira, nace de un, de un reportaje que me tocó hacerle para el diario Muerte por Lota, el periódico trabajando en la municipalidad. Y ahí el director Espinosa, Reinaldo, si no me equivoco, me dijo: Juan, ¿y por qué no sacamos un libro de la historia del Orfeón? Ya dije yo, hagámoslo, postulémoslo a un fondar y si nos va bien, sacamos el libro, si no, podemos hacer otra cosa. Y afortunadamente sacamos el libro y también hicimos rescate de los primeros músicos que tuvo, los directores, quienes integraron, las, el tipo de formación que tenían, que en el fondo el Orfeón era una escuela de música que te permitía, qué sé yo, poder integrar, pasar después, qué sé yo, a los Orfeones de Carabineros, al Orfeón de las Fuerzas Armadas, o también seguir tu carrera en la, en el, acá en los músicos de la Orquesta de Concepción. Entonces, fue una escuela bastante importante acá en Lota, donde salieron y muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de poder formarse en el área de la música, en el área militar, ¿cierto? Gracias a que aprendieron a tocar un instrumento musical. Entonces, y aparte que eh, hacían de gira, dan a conocer parte de la historia de Lota a través de su música. Entonces, fue una experiencia interesante poder conocer a estos músicos que eran mineros con sus hijos o eran empleados, ¿cierto? Que se integraban y tenían algunas regalías para poder componer esta agrupación musical. Mira, qué interesante, Juan. Oye, cómo pasa el tiempo ya, llevamos mucho tiempo conversando. Creo que nos vamos a pasar esta Ya, vez del tiempo porque hay mucho que ya. conversar con Juan Torreleón, ¿cierto? Periodista, diplomado en gestión cultural y museología. Eh, Uh-huh. qué tal la experiencia de la museología, Juan? Porque igual hemos tocado todo lo que tiene que ver gestión cultural, como periodista, como editor, ¿cierto? Pero la museología, ¿en qué ámbito está de tu vida en este momento? Bueno, sabemos que estás trabajando en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 y que estás a cargo también de la sala museográfica del pabellón. Pero en este periodo, ¿qué se está haciendo en pandemia con relación a esto? Mira, ahora, eh, aquí vino la museología, vino más que nada como una herramienta para poder seguir trabajando en esta sala, porque ahí tenemos una colección de ladrillos, ¿cierto? De la fábrica de ladrillos de Lota, ¿cierto? Después Lota Gris, que se llamó en el segundo periodo, y
y es una exposición bastante buena, ¿cierto? Que tenemos un número bastante considerable de piezas, pero tenemos que hacer lo que es la clasificación de cada una de estas piezas, y hemos estado trabajando con don Mario Olivares en la clasificación, ¿cierto? Y si uno quiere postular a un proyecto, ya sea de crear una sala museográfica, que sí vamos a trabajar este año, estamos trabajando con un arquitecto ya, necesitamos un profesional que sea del área de la museografía. Entonces, si tú ya tienes una cierta experiencia, has hecho un trabajo de clasificación, ¿cierto? De las piezas que están ahí, y algunas cosas más con respecto al tema de clasificación de estas piezas, te da el chance, ¿cierto?, de poder clasificar como profesional apto para el proyecto. Entonces, más que nada, es una herramienta, ¿cierto?, para poder postular a una sala museográfica y poder, o sea, queremos crear una sala museográfica y pedagógica, ¿ya? Donde se pueda no solamente mostrar los ladrillos que sirvieron para construir lotas, sino que agregar elementos, ¿cierto?, educativos con respecto a la historia de Lota, enfocados ya sea desde la propia riqueza de donde se construye la ciudad de Lota. Entonces, son proyectos en que estamos trabajando. Entonces, como decía ahorita, en desarrollo, noticia en desarrollo. Entonces, estamos trabajando en eso. Entonces, por lo general, todos los cursos que he tomado han sido en favor de poder mejorar la gestión que tenemos, y justamente donde estamos cosquitos ahí en la sala museográfica. Tenemos una colección bastante buena desde el principio, pero necesitamos elementos más técnicos, elementos más museográficos, hacer una sala más bonita, con proyectos de iluminación, infografías, espacio para trabajar lo que es el aprendizaje, ¿viste? Entonces estamos trabajando en eso. Claro, como bien tú lo decías, lo que uno se perfecciona, ¿cierto? Lo que uno puede estudiar es para justamente aportar a este crecimiento cultural, ya sea del pabellón 83 o personal o donde uno pueda trabajar, pero ese valor que se le da, ¿cierto? Ese valor agregado siendo lotino y que trabajas para nuestra comuna, es también un aporte importante al desarrollo de nuestra ciudad. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que gatillar, dice, oye, sí, pues, somos lotinos, somos profesionales de acá de la ciudad, nos quedamos acá y vamos a seguir trabajando por poner en valor nuestra comuna. Bueno, algunas ediciones ya de este año y medio que llevamos en pandemia, ¿cierto? Que has trabajado. Hace poquito igual se lanzó la revista La Máquina de Escribir. Hay un trabajo que se viene desarrollando, ¿cierto? En pandemia y que de una u otra forma le vino a quedarse. Y esta es tu primera edición, ¿cierto? La Máquina de Escribir, donde hay diferentes escritores, hay historias, hay narradores, cuentos. Y pone valor y pone en valor también las diferentes comunas de la Cuenca del Carbón. ¿Qué tal esa experiencia, Juan, con relación a esta primera edición? Claro, es una edición que trabajamos juntos de partida, y que sí, hay que decirlo. Y El entrevistado esta vez eres tú. y lo hicimos juntos, y justamente el primer número lo enfocamos en la literatura y escritores y libros, tanto poesía como novela, que se han escrito de la zona del Carbón, porque hay escritores de Lebu, Los Álamos, Curilagüe, Lota, Coronel, pero también hay escritores que se fueron, tal en Santiago y Lota, que también participaron, y también hay un escritor de Santiago, que es de Santiago, pero escribió hace poco una novela histórica, Lota 1939. Entonces, y también aparecemos nosotros, con nuestro libro, por si acaso. Y justamente era eso, es hablar de la literatura de la zona del Carbón, y también de los libros que se han publicado de la zona del Carbón. Entonces fue bastante buena la revista, la primera que sacamos. Tuve que diseñarla, tuve que aprender a diseñar en un programa de diseño, así que fue todo un desafío invitar a las personas a participar, que se interesaran. Fue bastante buena la recepción que tuvimos, así que las personas que invitamos dijeron que sí y mandaron sus trabajos.
Y la presentación de la revista la hicimos en junio. Así que estuvimos bastante bien con la revista y la gente ha quedado la que ha leído, los escritores que participaron y la gente que ha leído la revista está bastante satisfecha y le ha gustado. Entonces ya, eso ya, bien logrado. Nos Muy salió bien. Bueno, ya para ir bonito. terminando, Juan, bueno, con la última edición también del libro Me lo contaron mis viejos, historias ferroviarias de Estación Escuadrón, ¿cierto? Donde ponemos en valor este espacio histórico, patrimonial de la ciudad de Coronel y donde se realiza justamente este concurso literario, donde se postula este proyecto y donde hay dos partes, ¿cierto? La parte de la historia, el rescate del lugar, los conversatorios también que se realizaron en el lugar, la guiatura, y qué tal también ese trabajo, porque si bien no habíamos tocado el tema de Escuadrón, porque también era un proyecto que tiene Fundación CEPA, ¿cierto?, para el rescate de este espacio, junto con la Municipalidad de Coronel, pero antiguamente o anteriormente a esta inquietud que tuvo también Mario Cabrera, ¿cierto?, que fue el que impulsó este trabajo junto con el director de la fundación y Pamela Uriarte, que le damos acá el saludo correspondiente a nuestra directora ejecutiva. Un trabajo también que se realizó de la mano con el programa, o sea, con el área de cultura de Fundación CEPA a cargo de Andrea Torres, pero que baja, ¿cierto? Y lo llevamos a cabo. ¿Qué tal eso, Juan? Porque también, como conversábamos anteriormente, este trabajo de juntar a la comunidad, si eso es, pues, de nosotros ser unos facilitadores en este tipo de trabajo y lo que realmente son los que se ponen en valor en la comunidad. ¿Qué tal ahí ese tipo de trabajo, esa experiencia también que se viene a realizar acá en Escuadrón? Mira, como tú bien decías, hicimos eh, varios guiaturas, conversatorios, para el Día del Patrimonio hicimos uno, donde uno de los compromisos que hicimos con las personas que participaron, que eran ferroviarios, ¿cierto?, que participaron en ese conversatorio, fue poder sacar un libro que hiciera un rescate de la historia de Escuadrón y también la historia del ramal. Y nosotros asumimos el compromiso, como Fundación CEPA postulamos el proyecto, adjudicamos, ¿cierto? Y comenzamos a hacer un trabajo, ¿cierto?, de visita no solamente a Escuadrón, sino que también a, a otras comunas, Curanilahue, Los Álamos también vimos allá, para a través de distintos talleres o actividades poder potenciar el trabajo y poder, a través de estos talleres, poder invitar a las personas que enviaran sus cuentos y relatos a este concurso. Y como tú bien decías, el libro se dividió en dos partes. Uno, que es el concurso literario orientado a estudiantes de ciencia media, ¿cierto?, jóvenes, y otro adulta con respecto a historias y vivencias ocurridas en la estación Escuadrón y el ramal Concepción Curanilahue, y una segunda parte con historias acerca del ramal, de la estación, para implementar un poco y contextualizar el libro en sí. Es un libro, ¿cierto?, que también hace rescate fotográfico y, y, y las historias son bastante buenas. Y lo bueno del concurso literario de que no participan, llamemos, escritores formales o conocidos, sino que son personas cotidianas que viven ¿cierto?, que tuvieron una vivencia, y eso son las que envían estos relatos. En un conversatorio anterior hablamos de que Me contaron mis viejos, ha publicado a más de 500 personas, en todas, sumando sus versiones, más los libros del Cuenta tu Cuento. Entonces, todavía no hemos hecho la suma total, pero en total, a grosso modo, ya No, llevamos no, nosotros más ya de... la hemos hecho, Juan, y llevamos alrededor de personas que han pasado por los diferentes concursos literarios que han publicado. Y en esta, por ejemplo, llevamos 9 ediciones del Cuenta tu Cuento, ya en la octava edición del Me lo contaron mis viejos, en los diferentes libros también de San Rosendo, ¿cierto? Y Ujú. bueno, y otros que tienen los programas de Fundación CEPA. Alrededor de 9.000 personas editadas en estos trabajos, Juan.
Es un Ah, gran, creo que un gran número, un gran aporte también a lo que tiene que ver con el fomento lector y las bibliotecas comunitarias, que súper. justamente tienen este objetivo de facilitarse el acceso para que las personas puedan, ya sea escribir, ¿cierto? Tomar su historia, su anécdota, y plasmarla en estos concursos, que como tú dices, es un concurso abierto a la comunidad. ¿Ya? Esto no necesita Así ser es. un escritor destacado o reconocido dentro de la ciudad, sino que es abierto a la comunidad justamente para potenciar el hábito de la lectura y la escritura en nuestras comunidades. Oye, Juan, ya para ir terminando, ¿cierto? Porque ya la Ujú. conversación, no, si no, no vamos a parar, porque Sí. no, hay mucho material que contar, ¿cierto? Mucho material que mostrar. Queríamos saber que si nos podrías comentar algún libro que te haya gustado, ya sea en la juventud, en la niñez, ¿cierto? Y que nos puedas recomendar para que los amigos y las amigas que están viendo este programa lo puedan leer y también lo podamos bajar y poner en PDF. ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar, Juan? Cualquier libro que te haya gustado, que te haya marcado, o que no sé. Mira, en general tengo hartos libros y por lo general a mí me gustan las novelas históricas. ¿Ya? Las novelas históricas fue el género que más me gusta para leer. Tengo hartos libros, pero me gustaría recomendar este, que se llama Santa María de Iquique, La muerte de la República, de Carlos Tromben, que es un libro, ¿cierto?, que habla de la matanza de la Escuela de Santa María el 21 de diciembre del año 1907. El libro habla del contexto social, político y cultural y económico en que se encontraba el país en ese momento. Y llama la atención de que pasado más de 100 años de esta tragedia, algunos dicen murieron 3.000 personas, 7.000 personas, y el, como si más muertos o menos muerte le quitaran la gravedad a lo que ocurrió ahí. Murieron familias completas, niños, niñas, papás, mamás, murieron, ¿cierto?, ahí acribillados en esa escuela. Entonces, el libro cuenta eso, cuál fue el contexto social, político, económico, cultural, y llama la atención de que se pidieran mejoras salariales, mejores turnos de trabajo, derecho a salud, derecho a la casa digna, que son problemas que justamente hoy en día siguen siendo de primera necesidad, porque la gente los sigue pidiendo, reclamando. Entonces llama la atención de que después de 100 años, ¿cierto?, de esta historia, se siguen repitiendo las mismas cosas. Entonces hay algo mal en la sociedad, hay algo mal en la política, hay algo mal en la economía, eh, hay quizás mucho egoísmo, ¿cierto? Y no hay un trabajo honesto con respecto a trabajar, ¿cierto?, para mejorar el bienestar de las personas que componemos una ciudad, un país, ¿cierto?, una nación. Entonces, este libro lo recomiendo, bastante bueno. Lo pueden encontrar por internet, no está caro. Es una novela de 400 páginas que se lee rapidito. Yo la leí en 3 días, por si acaso. Mire qué Así, bueno, para interesante, Santa María de Iquique, ¿cierto? La muerte de la República, una novela de Carlos Tromben, ¿cierto? Que está basada en los hechos de 1907, la matanza de Santa María. de Oye, Santa me María. recuerda un poco de Hernán Rivera Letelier, que tiene una novela parecida, ¿cierto? Justamente en La Sí, Matanza también, la confundía con esa cuando tú me diste el nombre. Que bueno, los hechos, que esta es una novela histórica y la otra es una novela, bueno, de vivencias también con autores, o sea, con personajes reales y también ficticios, pero que también llevan a lo mismo, pues, a ver esta matanza, ¿cierto? En esta ciudad de Iquique, donde miles de obreros que salieron, ¿cierto?, a luchar por su dignidad, por sus derechos, fueron acribillados en este colegio. Entonces, creo que, como dices bien tú, todavía no hay mejoras, pues, todavía hay mejoras, ¿cierto? La comunidad siempre se ha manifestado pacíficamente para poder marchar, ¿cierto? Y luchar por lo que uno cree que es justo.
Interesante el libro, Juan, interesante esta novela de Carlos Trumbull. Lo vamos a poner ahí en PDF para que las personas que se interesan, ¿cierto?, en leer esta novela lo puedan hacer. Está en PDF, sí, está, hay que comprarla Sí, por no, hay una internet. versión en PDF abreviada. Ya lo Sí, hay unos capítulos que están liberados que se pueden leer. Sí, así que ahí vamos a ponerla, ¿cierto?, en PDF y que ahí los amigos y los que están interesados justamente en comprar el libro lo puedan hacer. Juan, ya para ir terminando, ahora hace poco estuviste en una antología, que es un libro de Lidia Mancilla. Cuéntanos un poquito de eso rapidito para ya ir cerrando. Como te decía, este libro es una antología en la que aparezco y aparecen varios amigos acá de Lota, poetas, y aparecí en esta antología. Pues, hacía años que no aparecía en una antología, así que súper contento de que Lidia Mancilla me haya invitado a participar con un poema llamado El Gorrión. Son puros poemas de aves y pájaros. Entonces, también escribí un poema acá acerca de un gorrión que conocí en mi infancia, que me enseñó el valor de la libertad. Que si quiere el libro, también está a la venta. Los poemas que están acá. Muy bien, Juan. ¿Y redes sociales? ¿Algún contacto donde te podamos ubicar para igual ver si te quedan algunos libros de bienes culturales, ¿cierto? Lota bienes culturales, o si alguien se quiere comunicar contigo para hacerte alguna consulta, alguna mayor información, ¿cierto? ¿Tienes ¿Sí? Sí, por el Facebook, Juan Torres León. Ahí aparecen unas piedrecitas ahí en el perfil, ahí, unas piedrecitas zen. Muy bien, pues Juan. Mira, ya para ir terminando, te doy las gracias, Juan. Creo que igual ha sido un gran aporte, ¿cierto?, dentro de esta conversación. Este programa en 40 libros, un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Bueno, Juan, te doy la despedida. Gracias por participar en este programa. ¿Algunas palabritas para finalizar ya? Gracias por invitarme, Víctor, y como te decía al principio, es extraño que te entreviste cuando tú eres que siempre estás entrevistando a las personas, y gracias por hacer o darme este espacio para dar a conocer lo que ha sido mi trabajo con respecto al tema del patrimonio y la literatura. Así que, como dicen los vulcanos, larga vida y prosperidad, amigos. Gracias por la entrevista. No, sin duda un gran aporte, ¿cierto?, para nuestra ciudad en este proceso que estamos viviendo como Lota, Patrimonio de la Humanidad. Así que seguir trabajando nomás por nuestra comuna, ponerla en valor, ¿cierto?, y potenciarla en sus diferentes ámbitos. De mi parte, doy las gracias por haber llegado al final de esta conversación, a Fundación CEPAS, al Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, a nuestra coordinadora de cultura, Andrea Torres, y nuestra directora ejecutiva, Pamela Uriarte. Así que nos vemos para la próxima oportunidad. Chao, chao.